Ok, perfecto. Y entonces esto, voy a quitar el OK de recorden, perfecto. Y entonces, pues obviamente nació en sus días, cuando Emerald fue fundada, la idea era compartir los hallazgos en el mundo empresarial por los fundadores de Emerald, que eran empresarios. Esto le ha dado esa naturaleza que tiene Emerald sobre siempre publicar cuestiones que tienen mucha aplicación práctica, ¿no? De hecho, Andrés seguramente os va a comentar luego más tarde, no me quiero adelantar, sobre la importancia de demostrar cuáles son las implicaciones prácticas sociales que mi trabajo de investigación aporta, ¿no? Nada más quería comentaros ese origen de Emerald, que obviamente como grupo editorial, al trabajar con instituciones principalmente académicas como vosotros, obviamente siempre colaboramos con la idea de cubrir una serie de retos, de necesidades. Aquí ponemos las que normalmente más nos encontramos, sobre todo si nos enfocamos el día de hoy en una cuestión editorial, en una cuestión de publicación, pues obviamente la presión que hay para los profesores, investigadores de publicar, ¿no? Y además no de publicar en cualquier parte, sino publicar en una serie de revistas que tengan una serie de atributos, es decir, que estén en una serie de rankings con una serie de características, ¿no? Entonces, obviamente, Meral vais a ver que es una selección importantísima para cumplir estos pues, requisitos que nos ponen tanto la institución como el gobierno. Entonces, pues este es el principal reto que podríamos ver el día de hoy, aunque hay otros retos como optimizar presupuestos, ¿por qué no decirlo de esta manera? Competir con otras universidades para tener más alumnos en programas parecidos, luego también adaptarnos a las nuevas generaciones, etcétera. Pero bueno, vamos a ver hoy el tema sobre todo de publicar, esa presión que hay para publicar, porque de hecho el trabajo que tenemos, esta solución que Emerald aplica al trabajar con instituciones como vosotros, pues obviamente no es única, sino que digamos es de alguna manera personalizada, ¿no? Y siempre cubrimos dos aspectos: recursos de información, bases de datos, revistas, herramientas, llamando como realmente consideréis oportuno, y la parte de publicación, que es lo que vamos a ver hoy, que es la parte de, ok, cómo Emerald apoya, ayuda a las instituciones y especialmente a sus miembros para que consigan llegar a publicar. Y digo consigan llegar a publicar, si os dais cuenta, no digo que os vendemos para que publiquéis, porque no hay un producto per se, no hay un producto donde yo, Emerald, te cobro una cantidad para publicar X número de artículos, porque hay un proceso de revisión por pares. Y quien elige los artículos que se publican no es Emerald, es el editor de las revistas y son los revisores, son ellos los que van a decidir si se publica un trabajo o no. Entonces, este trabajo de publicación en realidad vais a ver que incluye este tipo de eventos como el de hoy, ¿no? Ese apoyo de, bueno, vamos a darte una charla de un experto sobre qué consejos podemos compartir para que tengan más éxito y, por supuesto, a partir de entonces, qué dudas tengan los autores, ¿no? Oye, pues qué revistas son las mejores para publicar mi trabajo que trata sobre esto. O cuáles son las revistas de Meral que tienen un mayor factor de impacto, o cuáles son las revistas de Meral que tienen una respuesta más rápida, etcétera, ¿no? Si hablamos de recursos de información, realmente tenemos varios: revistas, ebooks, estudios de caso. Yo supongo que André hoy, pues seguramente conociéndole se va a enfocar bastante en lo que es la publicación en revistas. Obviamente, de pronto, si tenéis alguna duda sobre cómo publicar un estudio de caso, un libro electrónico, etcétera, un libro, mejor dicho, pues es también hoy el mejor día para preguntarle, ¿no? Al experto que tenemos conectado. Nada más sí comentaros, cuando estáis valorando utilizar y cuando estáis valorando publicar en Emerald, ¿por qué publicar en Emerald? Yo os diría por las siguientes razones. Primero, porque nuestras revistas pasan por un proceso muy estricto de revisión por pares. Segundo, porque están altamente ranqueadas. Como veis, prácticamente el 100%, 95%, ¿no? Están realmente en Scopus y en Web of Science. Obviamente es un sello de bastante calidad. Tercer lugar, porque están totalmente actualizadas. O sea, tú vas a publicar en un recurso que suscriben muchísimas universidades, como vosotros suscribís parte, y que realmente lo que están leyendo es lo último que se publica. No les vamos a hacer esperar un año para leer tu artículo. Es más, tal vez André os comente también que cuando un artículo es aceptado, aproximadamente se publica en unos 20 días aproximadamente, ¿no? Lo cual, obviamente, para la gente que quiere publicar, estoy hablando de una vez aceptado, ¿eh? No estoy hablando de 20 días desde que yo envío el artículo a revisión. No, no, eso es un poco más largo, ¿no? Pero una vez que te dicen aceptado, ya vamos a publicártelo, 20 días, 25, máximo 30, y tu artículo ya está disponible para quien lo quiera leer, ¿no? Y también, por último, pues obviamente, como veis ahí, la relación que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
que es una agenda, la famosa Agenda 2030, que cada vez tiene más peso y más importancia en las facultades, en las líneas de investigación universitarias, de tal manera que, claro, cuando yo publico en revistas que incluye este tipo de contenidos, pues es más fácil que encuentren y lean mi artículo y lo citen, ¿no? Por último, antes de dar paso a mi compañero André, pues tal vez os estéis preguntando, pero ¿en qué áreas publica Emerald realmente? Porque nos consideran a veces multidisciplinario y no está mal, no está mal esta clasificación. Nada más si me gustaría acotarlo un poco más, ¿no? Aquí podéis ver que las 309 revistas de Emerald, o más de 300 revistas en realidad, pues se clasifican en 13 áreas temáticas, ¿no? Que son las que veis en la parte de la derecha, ¿no? Muchas, como podéis ver, están relacionadas con ciencias económicas, contabilidad, finanzas, estrategia, recursos humanos, pero no es lo único. Hay también revistas de gestión de información, de temas de educación, de temas de ingenierías, etcétera. De hecho, me gustaría recalcar esta que vais a ver ahora, que aparece un color, cuadrito color rojo, que es la de salud y asistencia social, por tanto, que es la que tenéis actualmente suscrita en la universidad. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Para publicar en Emerald no hace falta suscribir las revistas. Yo digamos, este acotamiento que os hago es para, ¿os acordáis que os dije al principio que aprovecharía esta pequeña introducción para recalcar el recurso de Emerald que ya tenéis en biblioteca virtual? Eso es lo que estoy haciendo ahora. No quiero que os quedéis con la idea de, entonces solo podemos publicar en las de salud porque las suscribimos. No, podéis publicar en cualquiera de las más de 300 revistas que tenemos, de cualquier tema, de operaciones, de logística, de ingenierías, obviamente de los temas que sean de vuestro interés y que estéis investigando. Nada más que recuerdo que tenéis en biblioteca virtual acceso a esta colección, que tiene más de 30 revistas, tiene 33 revistas en realidad, que está muy enfocada, como no puede ser de otra manera, en lo que son extraer implicaciones y aplicaciones prácticas de la investigación, y que además incluye pues, temas de gestión de servicios de salud, salud mental, medicina, ciencias sociales, psicología, discapacidades intelectuales, trabajos con grupos vulnerables, criminología, etcétera, y que está muy, muy, muy relacionada con el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que es salud y bienestar. Hasta aquí mi pequeña introducción. Ahora sí, pues agradeciendo una vez más vuestro tiempo, voy a dar paso, voy a ponerme mudo, voy a dar paso a mi compañero André para que obviamente pues imparta sus conocimientos, experiencias en el campo de cómo publicar un artículo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Sergio. Muy linda presentación. Gracias por esa introducción de Emerald. Eh, Prendo mi cámara para que pueda saludarles propiamente. Y aquí quiero también compartir pantalla. Ok. Ah, muchas gracias a la universidad, a los amigos por la invitación. Espero que hoy pueda compartir con ustedes algunos comentarios, consejos de los editores en jefe Emerald para que tengan más éxito en las publicaciones internacionales. Voy a apagar la cámara de nuevo para que puedan escucharme bien sin ningún problema y aquí poner la presentación en modo full, ¿no? ¿Pueden confirmarme si se ve la presentación bien? Por Podemos favor. verla perfecta, André. Ok, Renata, gracias. Entonces, nuevamente, muchas gracias a los amigos de la calle Heredia por la invitación. Iremos a ver en esos 50, 60 minutos la guía para André, publicar, que disculpa un ujú, segundo. Me parece que todavía está compartiendo Sergio su pantalla. Me parece que arriba, Patricia, donde dice View Options, tienen que cambiar Share Screens. Y está la Ya se puede opción de visualizar. Sergio y está la Ujú. opción de André. A mí me Ahora pasó sí, igual. ahora ya Sí. está. Excelente. ok, perfecto. Oh, muchas gracias. Yo no sabía de ese recurso de Zoom. Muy bueno. Eh, entonces, que hoy iremos a ver las sugerencias de los editores en jefe Emerald, ¿no? Y, y aquí bien, iremos a ver algunos papers, artículos que fueron publicados en Emerald también y sobre ellos basamos la presentación. Sobre los temas de escritura, por ejemplo, aquí tenemos un paper que se llama Getting Published. Luego hay un otro artículo, Joining a Conversation, donde platicamos un poco sobre la comunidad, la idea del scholarly conversation, que aquí traducimos como el diálogo científico. Luego
algunos consejos muy prácticos y luego las preguntas y respuestas. Am, entonces acá iremos a empezar aquí a la derecha con la idea de la forma, de la estructura, que es lo que iremos a ver en la próxima slide. Muy bien. Eh, cuando hablamos de publicación internacional, dependiendo de la área de investigación donde estamos, yo, por ejemplo, soy del área de ciencia de la información, pero hay mucha gente, especialmente de áreas como sciences, ¿no? Ciencias en general, que necesitan publicar y hay revistas muchas veces que tienen índices de rechazo muy altos, ¿no? Como arriba de los 90%, 95%. Y lo que estamos mirando aquí no es incomún, es decir, que recibamos un artículo con muchos comentarios, eso es lo más normal. Incluso tengo un profesor amigo acá en Brasil que me envió un mensaje a WhatsApp hace algunas semanas y me dijo, André, acabo de recibir un paper que tenía como 80 páginas de revisión. Yo, la verdad, no sé ni cómo él va a hacer la segunda revisión. Él es el segundo revisor. Ese primer revisor había hecho 80 páginas, que es realmente mucho, ¿no? Pero es algo, digamos, difícil en portugués. Yo soy brasileño, decimos trabalhoso, ¿no? Que lleva tiempo y aquí espero que con esos consejos, comentarios podamos, digamos, disminuir esas barreras e intentar siempre tener un poco más éxito en nuestras publicaciones. En ese texto y a la derecha tienen el enlace para la versión completa. Los autores nos enseñan un poco sobre la estructura. Acá, por ejemplo, esos autores nos dicen lo que está al centro, nos dicen exaggerating, ¿no? Exagerar what the paper will do, lo que hará el paper, the importance of the contribution, la contribución. Y a mí me gusta mucho la palabra que usan en español, el aporte del paper. Y siguen diciendo, and not delivering on the promises y no entregar lo que hemos prometido will compromise the intended research contribution. Es decir, si no entregamos lo que hemos prometido al principio del paper, eso de alguna manera irá a comprometer lo que queremos publicar, aportar, ¿no? Eh, para aclarar un poco esa idea, yo siempre comparto una historia que una vez escuché acá en Brasil hace unos años. Estábamos en Río de Janeiro en un congreso internacional, en una sesión como esa, Media Editors o Guía para Publicar, Guide to Getting Published, y había un editor de Estados Unidos que nos comentaba un poco sobre la forma del paper, ¿no? Sobre la estructura, y en su plática nos decía, mira, eh, puedo decirles, comentarles que muchos papers tienen la forma de la guitarra, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Pues una guitarra tiene dos partes, digamos, el brazo y el cuerpo, y digamos que entonces un paper empieza siempre con ese brazo, que sería el brazo de la guitarra, con el título, el resumen, abstract y las palabras clave. Luego llegamos al cuerpo de la misma guitarra, que es mucho más ancho porque hay más contenido, y luego estaremos leyendo la introducción, la revisión de literatura, el método, hasta que llegamos a una nueva parte del cuerpo de la guitarra que se adelgaza, ¿cierto? Ahí tendremos los resultados del artículo. Pero si seguimos leyendo el paper, encontraremos de nuevo una parte un poco más ancha que sería la última parte del cuerpo de la misma guitarra, que suele ser en general un poco más ancha, ¿cierto? ¿Y por qué es más ancha? Porque tiene más contenidos como las discusiones de esos resultados,
las implicaciones teóricas, las implicaciones prácticas, las limitaciones del paper. Eh, Sergio nos comentaba al principio que muchos de los papers que son publicados en Emerald están enlazados con los ODS de las Naciones Unidas. En todas las revistas de Emerald, los autores siempre pueden, si así lo desean, agregar impacto social, por ejemplo, ¿no? Es muy común, especialmente acá en nuestra región de Latinoamérica, que mucha gente haga trabajos de investigación en comunidades, en sus ciudades. Eso, claro, seguramente tendrá un impacto socioeconómico, ¿no? Ah, entonces, ese profesor nos decía que es importante que uno entienda cuál es la forma de, del paper o de la revista donde desea publicar, ¿no? Yo sé que acá, por ejemplo, en Emerald ustedes tienen acceso a un paquete de revistas, pero claro, muchos irán a querer publicar en otras revistas que no son de Emerald. Entonces, en esas otras revistas, ¿cuál es la forma, no? ¿Será la misma guitarra? ¿Tendrá una otra forma? ¿Cómo hacen? Y por eso justamente la importancia de leer los contenidos, ¿no? Tener acceso a ellos, conocer esas revistas para entonces poder entender si cuál es la forma de ese mismo paper o de las revistas, ¿no? ¿Es una guitarra? ¿No? ¿Es un bass? ¿Es un, no sé, un piano? Sea lo que sea, seguramente cada revista tendrá su propia forma, ¿no? Entonces, eso para aquí traerles un ejemplo y buscar aclarar un poco esa idea de la importancia de la estructura. Volviendo acá a la idea de entregar lo que hemos prometido, ¿no? Ese mismo profesor gringo de Estados Unidos que estuvo con nosotros en Brasil, en algún momento nos comentaba eso, que tenemos muy buenos papers acá en ese congreso, pero algunos se parecen más a un vaso de agua gordo, digamos. Entonces, que esos papers empiezan bien, tienen un buen título, tienen buen abstract, hacen la revisión de literatura y luego presentan muchos resultados, que sería justamente la parte, digamos, más gorda del vaso de agua. Pero al final, cuando de nuevo esperamos que sea el apartado más ancho, esos mismos autores se olvidan comentar sobre esos resultados. Ok, André, has presentado varios resultados, pero ¿cuáles son los impactos de esos resultados a la teoría? ¿Cuáles son los impactos prácticos? ¿No? Entonces, por eso aquí un poco la idea de no exagerar, ¿no? Entonces, si queremos aportar algo, prometamos eso y luego tratemos de comentar sobre, sobre eso, ese punto que hemos prometido al inicio, ¿no? Entonces, que en general, en muchas revistas, sea Emerald u otras revistas, hay una cierta lógica, una cierta estructura y es muy importante que sepamos leer esos papers para comprender cuál es la estructura de las revistas donde deseamos publicar nuestros trabajos de investigación. Avanzando un poco, y aquí ya tocando ese texto que se llama Joining a Conversation. Es más bien un editorial, no es un research article o un paper de investigación. Aquí básicamente tenemos comentarios y sugerencias de los editores del European Journal of Marketing, que es una de las mejores revistas de marketing en todo el mundo. Y acá tenían el deseo de publicar, claro, más autores. Entonces, que nos dan aquí algunos comentarios, ¿no? Sugerencias. Y aquí dicen, miren qué interesante. Empiezan aquí con los congresos, los conferences, los eventos. Provide an effective way, ¿no? Nos dan una manera de joining, de juntarnos al scholarly conversation. Scholarly conversation es una expresión común que se usa para la plática científica, la conversación en un evento, en la revista, ¿no? Y miren eso, aquí
siguen diciendo they, esos eventos, los conferences, ¿no? Present more recent developments in the field, es decir, las últimas novedades, desarrollos en mi área de investigación. Then articles that may have been written more than 2 or 3 years before their publication. Isso é interessante porque, claro, cada vez más los artículos son publicados con más velocidad, pero si estoy escuchando una buena ponencia en un buen evento, de alguna manera estaré escuchando sobre lo que será publicado, ¿cierto? Esa es la idea acá. Y por eso siempre la sugerencia de que podamos, siempre que posible, claro, porque eso dependerá mucho de tiempo, de dinero, que podamos acercarnos a buenos eventos para escuchar los principales autores en nuestras áreas de investigación, ¿no? Y aquí un poco más abajo, eh, esos autores nos dicen attend, ¿no? Attend es como participe de los Meet the Editor, que son sesiones como esa, las guías para publicar, Meet the Editor sessions, para conocer las revistas and speak with the editors, ¿no? Conocer quiénes son los editores y poder comentarles sobre tu paper. Hace algunos años, Sergio y yo estuvimos en una muy buena universidad en México y yo me acuerdo que se acercó un estudiante de doctorado y me dijo eso. André, yo estuve en un encuentro, fue acá en México y seguí tu consejo, me acerqué al editor de una revista y, y muy humildemente le pregunté qué pensaba sobre mi paper. Y yo me quedé muy contento, no me acordaba de él y le pregunté, ok, ¿y qué te contestó el editor en jefe de la revista? Y ese chico me dijo, André, la verdad es que el editor dijo que no le interesaba el paper. Yo me disculpé, pero ese estudiante de doctorado me dijo eso. No, André, la verdad es que fue muy importante para mí porque, mira, yo iba a hacer una sumisión a esa revista, ¿cierto? Pero como seguí tu consejo, pude platicar con ese editor, conocer un poco mejor su revista. Él mismo revisó mi paper y me dijo, mira, mi revista no publica ese tipo de paper, pero conozco otras que sí. Entonces, mi sugerencia es que puedas someter tu paper a esa otra revista. Entonces, ese chico me decía, mira, yo ahorré mucho tiempo porque seguramente sería rechazado, pero aquí además de tener mi paper comentado por un buen editor, yo tuve una sugerencia muy importante, entonces que yo voy a tratar de hacer la sumisión a esa otra revista, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver, eh, nosotros en Emerald creemos que los eventos, encuentros, congresos científicos son parte del proceso de investigación y publicación, ¿no? Entonces, la idea de la conversation, de joining a conversation acá, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Importante comentarles que, claro, esa plática no ocurre solo en los mayores, principales congresos internacionales, no sé, en Tokio, Japón. Esa plática puede pasar en cualquier lugar. Conozco muchas universidades en Latinoamérica donde los programas de posgrado crean ellos mismos esas oportunidades para que los autores expongan y luego puedan escuchar los feedback, ¿no? Y en muchos casos, en esas mismas universidades de Latinoamérica tenemos autores, revisores y muchas veces editores de buenas revistas, ¿no? Entonces, que acá, claro, yo sé que muchas veces nos parece algo, digamos, lejos, como un congreso internacional en Miami, pero no, eso puede ocurrir en cualquier sitio, en cualquier universidad. Y finalmente acá nos sugiere el editor que de alguna manera podamos juntarnos aquí a las discusiones formales e informales. Y aquí la broma que una vez escuché de un editor que decía que tan importante como el peer review, la revisión por par, era igualmente importante el beer review, la revisión con cerveza o la revisión en el bar, ¿no? Pero ¿qué está por detrás de esa broma? Que
Claro, podemos publicar de una vez en una revista si sometemos a una revista que nos gusta, pero en muchos casos estamos dentro de una comunidad, conocemos otros autores, colegas, amigos y en algunos encuentros, como congresos nacionales o internacionales, tenemos además de las ponencias, coffee breaks, almuerzos, cenas para interactuar con esas personas y aprender con ellos también, ¿no? Y así, claro, escuchar los feedback y avanzar con nuestros trabajos. Am, Aquí lo que quería comentarles, yo traté de revisar el sitio web de la universidad, ah, y si es el caso, hay muchas revistas en Emerald y seguramente en muchas otras editoriales que están enfocadas en algunos públicos, ¿no? Acá, por ejemplo, eh, tenemos, claro, revistas que son muy académicas, pero que también son leídas, digamos, por ejecutivos, consultores, gente que no necesariamente son docentes, digamos, pero que sí igualmente leen, consumen eh, artículos revisados en buenas revistas indexadas. Les puse aquí, por ejemplo, un ejemplo del Journal of Business Strategy. Acá podemos ver que los requisitos, por ejemplo, para número de palabras es un número un poco más limitado, de 3.000 a 5.000 palabras, pero es igualmente una revista indexada en Scopus, tiene un site score de 2.7, ¿no? Entonces hay muchos tipos de revistas y eso es importante. Yo me acuerdo de una llamada, yo estaba acá en Brasil y me llamó un profesor de la Getúlio Vargas acá, que es una gran universidad, y me dijo, André, tengo acá decimos, mestrado profesional, ¿no? Entonces, que necesito revistas indexadas, pero que, digamos, no nos pidan artículos muy largos, porque acá los estudiantes, que son la gran mayoría ejecutivos, no quieren escribir mucho. Entonces, ¿qué tienes, no? Entonces, hay esas revistas también para esos otros públicos, ¿no? Dicho eso, quiero aquí entonces comentarles con más calma y más tiempo sobre esos consejos que están aquí después de ese, digamos, de esa apertura, de, de explicarles un poco la idea de la estructura, de la importancia de la conversación, del join in a conversation, ¿no? Am, Arriba, en el título, podemos ver las 100 reglas del doctorado, de 100 PhD Rules, y luego de 100 Research Rules, o las 100 reglas de la investigación. Esos papers son dos grandes listados, 200 reglas, digamos, pero son consejos de una gran autora de Emerald. Y yo siempre sugiero la lectura de esos textos porque considero muy interesantes, y que pueden ayudar mucho a uno a tener más éxito en sus publicaciones internacionales, sea en Emerald o en cualquier otra buena editora o revista internacional. Me gustaría empezar con el primer punto a la izquierda, ¿no? Del tener un plan, ese plan de éxito para tu jornada, for your journey aquí. Y tiene mucho que ver con lo que nos comentaba Sergio, de tener acceso a buenas bases de datos, porque es desde allí donde empezamos los buenos trabajos de investigación, ¿no? Leyendo los mejores trabajos, las últimas novedades, como bien nos comentaban los autores del Join in a Conversation, cuando citaban, por ejemplo, los buenos congresos internacionales. Una otra manera de hacer eso es enviar mi currículo para una buena revista Emerald, por ejemplo, acá, que me gusta, y decirle al editor, mira, yo tengo interés en apoyar la revista, me gustaría, si posible, revisar para la revista, y seguramente recibirás un paper para revisar y ahí te darás cuenta sobre igualmente lo que será publicado, ¿no? Además de estar colaborando con un otro autor internacional, ¿no? Entonces, la idea del plan tiene mucho que ver con eso, con los requisitos que nos pone el gobierno, seguramente allí en Perú como acá en Brasil,
seremos cobrados en algún momento de ciertos puntajes, ¿no? Con tesis, con estudiantes y con publicaciones. Entonces, que tener ese plan de éxito, de buen acceso a buenas revistas y leer esas revistas es muy importante. Luego, acá la autora nos dice, open your mind, learn from criticism. Aquí, eso tiene mucho que ver de nuevo con la idea del joining a conversation, que es estar en una ponencia, por ejemplo, y escuchar los comentarios de los colegas, de los pares y aprender, ¿no? Con esas críticas acá. Eso es muy importante. Me acuerdo siempre de una profesora del JKM. JKM es el Journal of Knowledge Management. Es la principal revista de la gestión del conocimiento en el mundo y, y tenemos la suerte de tener una editora allí, una editora asociada. Y una vez yo pude escucharla y ella nos decía, no, André, mira, imagínate que tú viajas, no sé, tal vez desde São Paulo hasta Río, tienes que tal vez hacer un check-in en un hotel si te quedas una noche y luego tienes que preparar tu presentación, tu PowerPoint. Entonces, ahí hay un cierto trabajo y llegas, sea a la universidad o al hotel, presentas por 10, 15, 20 minutos, pero imagínate que nadie, simplemente nadie, te comenta nada, no te comparte ningún feedback. Eso es de lo peor que te puede pasar, porque estamos allí en un encuentro, sea en la universidad, en un simposio local o en un buen congreso internacional, para justamente escuchar los comentarios de los pares revisores y aprender con eso, ¿no? Entonces, si me voy a viajar, voy a un evento, es porque quiero justamente escuchar las críticas y aprender con ellas, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con eso, con la idea de la comunidad, del joining a conversation y de las críticas que escuchamos con los pares, ¿no? Del peer review y también del peer review, ¿no? Am, el próximo punto dice complete a literature review. De nuevo, esa idea tiene mucho que ver con leer las buenas revistas. Aquí dice read relevant authors, que es leer los autores relevantes en nuestras áreas. Y yo siempre comparto un caso que nos tocó acá en Brasil. Yo me acuerdo que estaba en Emerald, en la editorial, y se acercó una colega y me dijo, André, ustedes tuvieron un incremento de sumisiones desde Brasil. Yo me animé mucho y le pregunté, ok, y finalmente cuántos papers fueron publicados. Y ella me dijo, cero, ningún paper. Y yo le pregunté, ok, bueno, eso pasa a todos, pero ¿cuáles fueron las razones, no? Y ella me decía que, claro, la calidad de la investigación, pero además de eso, la calidad del inglés. Y luego algo que me contó fue que los papers de Brasil solo estaban citando la literatura de Brasil, ¿no? Aquí muy importante comentarles lo siguiente. No estoy diciendo que los autores no deberían de citar la literatura brasileña. Lo que pasa es que esas revistas internacionales están citando los brasileños, peruanos, chinos, australianos, italianos, es decir, la literatura internacional, ¿no? Por eso que es muy importante que tengamos acceso a ellas para darnos cuenta de quiénes son esos autores para poder citarlos y así mostrarles, claro, a los editores en jefe que estamos informados de quiénes son esos buenos autores que están publicando en las principales revistas internacionales. El próximo punto a la derecha dice look at other papers, mirar otros papers to ensure, para certificarse, asegurarte yours meets the requirements, que el tuyo cumple con los requisitos, ¿no? Y aquí la autora dice, you are not the first researcher in the world, no eres el primer investigador o investigadora en el mundo, ¿no? Básicamente, allí en su texto nos comenta también que, claro, alguien antes de nosotros publicó un buen paper en una buena revista. ¿Cómo lo hicieron, no?
cómo fue la estructura. De nuevo, ¿no? Aquí tocando el tema de la guitarra, ¿no? Que nos comentaba el editor de Estados Unidos. ¿Qué estructura tiene la revista, ¿no? ¿Es la guitarra, es un piano, no sé, es una flauta? ¿Cómo hicieron? ¿No? Look at other papers, ¿no? Entonces, realmente conocer esas revistas, esos autores, to ensure that yours meets the requirements, para que tú también puedas cumplir con los requisitos, con las normas y así tener éxito. El próximo punto dice develop critical thinking, problematize differently something. Ese es un punto que es un poco más complejo de comentar, pero espero que pueda ser lo más claro posible. Esa autora, cuando nos comenta sobre las reglas del doctorado y de la investigación, nos dice, mira, mientras estás haciendo tu revisión de literatura, leyendo otros autores, es muy importante que tengas ese pensamiento crítico, ese critical thinking, porque claro, seguramente los otros autores que publicaron antes de nosotros no han cubierto todos los temas, eso es imposible. Y claro, si estás haciendo una buena revisión, seguramente encontrará, como se dice en español, huecos, se dice, ¿cierto? Espacios que puedes rellenar con tu trabajo, ¿no? Entonces, esa es la idea del critical thinking. No es criticar los trabajos de los otros, sino tener un pensamiento crítico para que puedas agregar tu punto de vista a lo que no han podido cubrir tus otros colegas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice problematize differently something. Entonces, yo sé que mucha gente, por ejemplo, acá en mis redes les gusta traer, por ejemplo, un método que se hizo en Estados Unidos, pero adaptarlo a Brasil, porque claro, los contextos son otros. Entonces, de alguna manera, problematizar de una manera distinta, porque claro, las realidades son completamente distintas. Y cada uno podrá hacer eso en su área de investigación en teoría, ¿no? Entonces, es eso lo que nos comenta acá la autora. Ah, el próximo punto dice de nuevo, attend, no participe de los coloquios, workshops, sesiones como esa, guía para publicar, sea con Andrea de Emerald o con otros profesores, docentes. Hay mucha gente muy capacitada, ¿no? Para escuchar feedback, aprender con ellos. Eh, en algunos eventos, yo sé, por ejemplo, que están los PDW. PDW son los Paper Development Workshops. En algunos congresos hay oportunidades para que algunos papers sean comentados por buenos autores o editores y ahí se desarrollan esos papers para que luego sean, bueno, presentados en el mismo evento o luego sometidos a una buena revista. El próximo punto dice write a great abstract. Eso es muy importante y de nuevo les recomiendo que puedan mirar los papers a los cuales tienen acceso en Emerald. Van a ver que en Emerald tenemos el resumen estructurado. Entonces, que los abstracts no son, digamos, la cajita negra, sino más bien los párrafos están organizados en apartados. Entonces, si quiero, por ejemplo, leer un paper y saber cuál fue el método, puedo mirar directamente ese apartado dentro del abstract, ¿no? Entonces es muy importante y claro, muchas veces es the first piece to be read, porque si estamos aquí haciendo de nuevo la revisión de literatura, miramos algunos papers, pero en base a un buen título, tratamos entonces de descargar ese paper, leer ese abstract y si eso nos gusta, entonces tratamos de descargarlo y muchas veces citarlo, ¿no? Entonces es que aquí, claro, eh, interesante para nosotros como autores también que tengamos un paper lo más claro y estructurado posible para que la gente nos entienda y luego ojalá nos puedan citarnos también, ¿no? El próximo punto, do not overlook limitations and implications, deep thought and effort. Eso de nuevo tiene mucho que ver con la idea de la guitarra, ¿no? Do not overlook es no dejar de lado, no olvidarte de las limitaciones e implicaciones que son los dos puntos que están
en el cuerpo de la guitarra, justo en aquel apartado final más ancho, donde editores y revisores quieren saber desde ti, ok, André, pero ¿cuál es el impacto de tu paper a la teoría, impactos prácticos, lo que sean, o limitaciones, etcétera? Entonces, no dejar de lado acá las limitaciones, escribir sobre ellas, comentarlas, deep thought and effort. Ese otro comentario acá tiene un poco más que ver con las tesis de maestría y doctorado, porque claro, son textos mucho más largos y después de, no sé, tal vez 100 páginas, nos cueste un poco escribir un poco más, pero acá la recomendación de la autora es, André, deep thoughts, ¿no? Effort, poner las ganas para finalizar ese texto con la misma calidad que hemos empezado. Ah, Acá en el próximo punto dice find a study buddy, que es un amigo o una amiga, y crear oportunidades. Eso porque, como les comentaba anteriormente, no necesitamos irnos a un congreso internacional en Tokio, pues podemos organizar seminarios locales en la propia facultad, tal vez todos los jueves en la tarde nos reunimos, comemos, como se dice en español, unas galletas, tomamos un café y luego tratamos de compartir nuestros trabajos de investigación para recibir ese feedback, ¿no? Y acá, miren, dice useful for peer review. Eso es interesante. La expresión revisión por pares solemos usarla para revistas, pero la revisión por par ocurre en todos los instantes, ¿no? En todo momento. Cuando nos comenta un colega sobre nuestro paper en un coloquio, en una ponencia. Eso también es peer review, ¿no? Entonces, aprovechar esos instantes, eso es muy importante. Yo, yo me acuerdo siempre de un paper que tenía y... antes de comentarles un caso personal, les quiero comentar un caso de una profesora de Chile y aquí ejemplificar esa idea del study buddy, ¿no? En Chile, en la Católica, yo pude conocer a una profesora del área de marketing que publica mucho internacionalmente. Tomamos un café y, claro, aproveché la oportunidad para preguntarla sobre, profe, cuál es el secreto para publicar en buenas revistas? Y esa profesora recibía desde Emerald muchos reconocimientos por la calidad de su trabajo de investigación. Ella me dio algunos consejos, pero uno de ellos me acuerdo que era, André, cuando es posible, intentamos hacer un peer review adelantado. Pero ¿cómo es eso? Eh, yo soy una profesora senior, entonces que tengo otros colegas que son buenos investigadores. Y lo que hacemos es intercambiar los papers entre nosotros. Pero a ver, mi colega no me dice simplemente, doctora, tu paper está perfecto, adelante. No, él me hace realmente un peer review, me escribe, me hace comentarios y algunos incluso son más duros que los propios revisores de muchas revistas. Pero ok, eso es bueno, eso me ayuda, yo trato de hacer los cambios y luego someto ese paper a una revista, ¿no? Entonces yo creo que es un gran ejemplo de una buena investigadora de nuestra región que publica en las mejores revistas de marketing en todo el mundo. Y luego lo que les quería comentar, que es un caso personal, es que una vez yo tenía un paper y muy similarmente al caso de la profesora de Chile, yo envié ese paper a una otra profesora. Esa profesora me contesta eso, ¿no? Andrea, yo leo los papers siempre dos veces. La primera vez como una lectora normal, pero la segunda vez como una revisora. Y como revisora, te digo eso, en cada apartado en tu paper has agregado un párrafo inicial que no tiene simplemente nada que ver con el paper. Bórralo, ¿no? Y eso es interesante porque yo lo había hecho porque un otro coautor me lo había pedido. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes para que cree, creemos esas oportunidades para ese peer review adelantado. Y eso, claro, todo muy importante para que tengamos más éxito en esas revistas internacionales, ¿no? Finalmente, les sugiero usar, hay una página que se llama For Authors,
en el sitio web de Emerald, donde está la guía para publicar y mucho más, ¿no? Para una hora aquí es imposible que toquemos todos los puntos. La guía tiene como claro objetivo principal traerles los principales puntos para que luego puedan revisar ustedes solos las principales bases, consultar biblioteca, platicar con Sergio y Renata sobre dónde están los contenidos en Emerald, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, aquí revisando un poco y espero que ahora los pilares que puse anteriormente estén un poco más claros, espero yo. Am, Les platiqué un poco sobre la forma, ¿no? La importancia de estructurarnos bien los textos. Aquí arriba les comenté sobre la importancia del aporte, ¿no? Eso es muy, muy importante, es lo que buscan los revisores y editores en las revistas. Acá un poco más a la derecha, siempre acordar que estamos involucrados en comunidades de profesores, docentes, ¿no? Entonces, si es posible, si tenemos tiempo, siempre participar de buenos congresos, encuentros. Y finalmente les mostré algunos de los consejos prácticos que nos comparten los editores de las mismas revistas Emerald. Como les comenté, yo pude revisar algo del sitio web de la universidad y espero que aquí yo esté haciendo bien eso. Les quería mostrarles, por ejemplo, aquí en ese primer artículo dice Performance Measurement and Critical Success Factors, a Case Study of a National Health Service. Entonces, que en Emerald irán a encontrar muchas revistas también sobre gestión y sobre calidad de la gestión, pero también en los nichos, digamos, de salud, ¿no? Eso también es común. Acá un poco más abajo tenemos, por ejemplo, aquí dice el Gap Analysis of Strategies for Promoting Interprofessional Teams in Healthcare Units, ¿no? Entonces, ¿cómo es o cómo son los resultados de los equipos, ¿no? En unidades de salud? Y aquí la revista es de justamente Management en Salud. Aquí finalmente, Restrictive Human Rights Measures Against the Spread of COVID, ¿no? An Interdisciplinary Approach Between Law and Healthcare. Y eso está publicado en una revista de derechos humanos en salud, ¿no? Un poco más a la derecha, para complementar lo que nos comentaba Sergio, además de las revistas, también hay muchos libros y acá European Health Management in Transition. Y acá justamente ese libro de salud que está tocando los temas como inteligencia artificial. Entonces, aquí algunas recomendaciones de lectura, espero que sean de interés y que puedan apoyarles. Agregué esa otra slide acá para ese paquete de Health Social Care justamente para que puedan, los que no, todavía no conocen, después hacer clic aquí en la presentación para revisar essas informações, não? Muitas gracias, muito obrigado em português. Eu veo aqui alguns comentários. Não sei se há preguntas, alguna consulta sobre a apresentação. Nos han dejado una pregunta. Muchísimas gracias, André. Es siempre nuestra sesión, esta sesión que tú trabajas, la vas actualizando y siempre vienen cosas nuevas. Entonces, muchas gracias. Hay una pregunta y justo nos la hace Justina y tal vez es quitar esta duda que tendrán los docentes, es si los docentes y alumnos de la universidad pueden publicar en cualquier revista de Emerald o solamente las suscritas. Gracias, Renata. Justamente como nos comentaba Sergio, no están obligados a publicar solamente en las revistas que suscriben. Pueden publicar en cualquier revista Emerald si el paper es aceptado. Incluso yo sé que acá en Brasil, no sé si será el caso en Perú, muchas revistas nacionales acá te exigen, por ejemplo, Andrea, necesitas tener una maestría o un doctorado para publicar aquí en mi revista. En Emerald eso no pasa. Simplemente el paper tiene que ser interesante, de calidad y traer un buen aporte a la revista.
Ok, muchas gracias. Está abierta la invitación, ya que estamos conectados todos, a que nos puedan hacer más preguntas. Acá también nos preguntan, ¿cuánto tiempo implica la publicación de un artículo? ¿Hay un tiempo promedio? Gracias, buena pregunta. Sí hay un tiempo promedio. Ah, los tiempos promedios en Emerald van de 4 a 6 meses. Y aquí importante comentarles, ¿no? Porque antes Sergio bien nos acordaba que son más o menos, perdón, 20 días desde que un paper es aceptado hasta que esté en línea, digamos, ¿no? Pero esos 4 meses que les comentaba anteriormente es desde que el paper es sometido a la revista. Yo conozco algunos casos más rápidos. Yo una vez estuve en un buen evento en México, Acacia, y encontré un profesor de computación que me dijo que su paper fue publicado en 2 meses en Emerald. Pero computación suele ser una área un poco más ágil. Yo, por ejemplo, que soy del área de la ciencia de la información, sé que las revistas son un poco más, digamos, lentas, ¿no? Entonces, esos tiempos promedios están llevando en cuenta todas las áreas de investigación, ¿no? Entonces, yo tengo que comentarles sobre eso. Me gustaría compartirles un espacio. Voy a compartir mi pantalla, ¿puede ser? Justo Claro. Justina nos está preguntando, bueno, mientras me ayudas tú con la primera pregunta, André, si hablamos de costos, Ujú. ¿debemos de pagar por publicar? Muchas gracias. Eh, esa es una pregunta muy importante y quiero contestarla con mucha calma, porque año tras año, cada vez más, mucha gente, incluso acá en Brasil, me pregunta eso cada vez más, porque me parece que está cada vez más común que las revistas cobren. No es el caso en Emerald. 99% de las revistas en Emerald son de acceso cerrado, es decir, quien paga, digamos, el acceso a las revistas son las universidades, que es justamente lo que nos toca acá con la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Entonces, que Emerald no suele cobrar de los autores. Ahora bien, muchas veces los autores también están siendo obligados, digamos, es un requisito más bien que los autores publiquen, por ejemplo, en acceso abierto. André, por ejemplo, acá eso es común. Acá el gobierno de Brasil me exige que yo publique en una buena revista indexada, internacional, y me dan aquí presupuesto para pagar el fee, ¿no? Y entonces yo necesito hacer eso en una buena revista. Si es el caso, esas mismas revistas pueden hacer eso, pero no están obligados a pagar. Si es una opción, pero no están obligados a hacer eso. Excelente. Miren, yo por vía chat les estoy compartiendo algunos enlaces. El primero de ellos del que estuvo hablando André en su presentación al final. Y les estoy mostrando un lanzamiento de Emerald que tuvo en este 2024, donde pueden encontrar toda la información que ustedes necesitan para encontrar la revista ideal para la publicación, donde pueden encontrar datos muy específicos revista a revista, para tomar la decisión en qué revista publicar, además de que sea de su área temática. Aparecen porcentajes de aceptación, algunos temas, porque por ejemplo aquí me decían, ¿qué tipo de formato de archivo se requiere para la presentación del artículo? Entonces, todos los elementos revista a revista lo van a poder encontrar aquí. Yo se los estoy compartiendo vía chat y hemos agregado filtros que Sergio y Andrés estuvieron hablando durante las presentaciones por área temática, por tipo de recursos, y uno de los requisitos es publicar en acceso abierto, en Gold, en Platinum. Aquí tienen las opciones para elegir la revista ideal, también la revista que esté emparejada con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todos estos elementos han sido agregados en este espacio de Emerald Group Publishing, que la idea es poder ayudarlos a tomar la mejor decisión, a elegir la revista ideal, además de todos los consejos que nos ha estado compartiendo André. Recomendaciones, aquí los van a poder encontrar. Entonces, este enlace se los he dejado en el chat
Voy a dejar nuestros contactos nuevamente en un momento, pero quería mostrarles este espacio. Luego, aquí también se pueden ver las convocatorias, Justina. Cada revista, cuando vemos alguna de las publicaciones, vemos el BioJournal. Y aquí podemos encontrar los call for papers que tiene cada revista, podemos encontrar la guía del autor donde vienen todos los elementos, el formato, palabras, con donde se tiene que subir el archivo, toda la información que ustedes como autores podrían necesitar, lo van a poder encontrar aquí. Aquí hay una pregunta para André. ¿Qué tipo de revisión por pares se lleva a cabo en Emerald y cómo funciona? Gracias, Renata. Gracias, Merly, por tu pregunta. En Emerald, en todas las revistas es siempre el proceso de revisión doble ciego para todas las revistas. Entonces, los autores desconocen los revisores y los revisores desconocen los autores. Los papers suelen ser enviados para 2 o 3 revisores. Ok. Otra pregunta aquí de Justina. ¿Las revistas son recuperables en Web of Science o Scopus? André, Ay, disculpa, yo estaba en tranquila. mudo. Am, yo sé que el título, los abstracts, sí son recuperables en la Web of Science o Scopus. Am, lo que no me acuerdo ahora es que la editorial siempre sí, como se dice, hace el upload de 100% de las informaciones a esas bases de datos. Lo que pasa es que esas bases de datos no, muchas veces no te pueden dar los contenidos de terceros, ¿no? Pero sí siempre encontrarán en el caso de Emerald los títulos y resúmenes. Acá tal vez Sergio Indizados. tenga indizados. Sí, Sí, indizados es la palabra. gracias. Creo que son 95% de las revistas de Emerald que están en Scopus y como 80% en Clarivate, en la Web of Science. Sí, van a encontrar los indizados, títulos, pero el texto completo lo van a encontrar solamente en Emerald. Y antes de finalizar, André, yo te agradezco mucho, como siempre, tu apoyo en este tipo de actividades. Aparecen nuevamente en la pantalla los datos. En caso requieran información sobre los recursos que ofrecemos en Emerald, todo el apoyo para autores. En mi caso, toda la atención a usuarios, dudas que tengan en cuanto a los recursos, estos enlaces, ahí me van a encontrar. Y para finalizar, quiero dejarles una última invitación. Vamos a tener un webinar de los retos de la integridad académica en la era de la inteligencia artificial el próximo 18 de septiembre. Esta es una sesión regional donde vamos a tener como invitado a un investigador del Instituto Politécnico Nacional, quien va a participar con nosotros. Entonces, aquí está para que puedan inscribirse. Si tienen dudas, preguntas, si lamentablemente ya se empareja con otra actividad, clase o webinar, no se preocupen inscribiéndose, van a poder tener el video posterior a la sesión. Entonces, muchas gracias nuevamente a todo el equipo de biblioteca que nos dio este espacio, a todos ustedes por participar. Pongamos nuestra camarita ya para finalizar la sesión, pero bueno, estaremos aquí el equipo de Emerald, Sergio, André y yo siempre muy pendientes de ustedes, ¿ok? Muchas gracias, André, por la información y las experiencias compartidas. Gracias, Ana. Estoy segura que va a ser de mucha utilidad para nuestra comunidad. Gracias a todos los participantes por asistir a esta sesión y bueno, deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, un Gracias, abrazo a André, todos. Renata. Hasta luego. Chao, chao.